la segura, a buena sombra solo puede suceder. Y si lo traes contigo. Hello familia, ¿cómo están esas energías? Aquí estamos una vez más en Canal 75, el espacio para celebrar el 75 aniversario de la televisión cubana. Yo hoy no estoy triste, no puedo decir que triste, porque no lo estoy, pero sí estoy un poco abandonado porque no voy a estar con la princesa de Asturias a mi lado. Melary González, me dejaste solo, espero que vuelvas pronto. Y ahora, no estoy triste porque todo lo opuesto, estoy súper contento, hasta nervioso, porque hoy en este espacio vamos a tener a una mujer imprescindible en la televisión cubana reciente. Una directora de televisión que ha hecho programas que han marcado varias generaciones como La Sombrilla Amarilla. Entonces hoy vamos a tener entre nosotros a Mariela López Galano, así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tenerla aquí entre nosotros. Y como escucharon detrás de mí por ahí mucho ruido, Mariela López Galano va a hacer muchísimo ruido en este programa. Gracias, mi amor, bienvenida. Mari, caballero, les voy a decir por qué estoy feliz y por qué estoy nervioso. Nosotros nos conocemos desde antes de la novela. Déjame decirles. Yo te vi primero. Que con esta mujer Mariela fue la primera directora que confió en mí, que me descubrió y me tiró a la televisión. Con ella fue lo primero que hice en televisión, que fue en Teleplay. La historia Luna Mía. Luna Mía. Después me llamaste para hacer La vida mía de Muón. Después un cuento hicimos por ahí, ¿te acuerdas? Sí. Con Carlos Luis. Tommy, sí, exactamente. ¿Te acuerdas, mi amor? Fue la primera directora que me cogió. Fue un casting que hicimos creo que lo hicimos en la biblioteca Alma Mater. Primero hicimos ahí, luego nos fuimos a la casa de producción que estaba en línea, en LA 17, por ahí, fíjate si me acuerdo. Hicimos el casting y me dijiste, yo estaba conversando con una amiga y me dijiste, ven acá. Y yo te dije, ¿y ahora? Me dijiste, sí. Entramos, hicimos el casting, me dijiste, vamos a volver a hacerlo. Lo repetimos y dijiste, eres tú. Son los personajes de ustedes. Exacto. Trabajé con actores que no eran profesionales. Por eso, Todos. La directora que confió en mí. Todos, ¿verdad, Tommy? Desde el primer momento me enamoré de ti. ¡Ay, mi amor! Súper. Qué rico tenerte aquí. Qué bueno, me alegro mucho y me alegro mucho de tu crecimiento realmente. Gracias, mi amor. Y siempre que he hecho algo, porque he hecho Teleplay, después hice La historia media de Muón y después en agosto nos vemos, siempre he pensado en ti, porque siempre pensé que mereces un lugar en la pantalla. Ay, por favor, me van a Importante. hacer llorar. Esta Sí. señora me va a hacer llorar. Ahí está, Loisy lo demostró, Eduardo. Ahí estás. Ay, mi vida, qué rico tenerte aquí. Oye, Mari, yo quiero que tú me cuentes porque esto es para esto. Yo quiero chismear, yo quiero saber de ti, yo quiero conocer quién es Mariela detrás de esta directora que ya conozco. Quiero conocernos más y chismear. Yo sé que has hecho estos programas para niños, sobre todo La Sombrilla Amarilla, que ha sido un boom en varias generaciones. Y luego has hecho Teleplay y cosas con adolescentes y tal. ¿Por cuál te vas más? ¿Por trabajar con niños o con adultos? Mira, a mí lo que me interesa es la obra. Ajá. Trabajar con niños tiene muchas ventajas para mí, que son actores nobles, son actores vírgenes, igual que ustedes los jóvenes, que puedes trabajar con ellos con la verdad, es simple, es decir, yo no paso trabajo a la hora de comunicarme con los niños y eso me da mucha satisfacción. Y cuando es un buen programa, como por ejemplo La Sombrilla Amarilla, y es un programa en que uno se divierte, después que uno pasó el primer tiempo, porque la primera parte de La Sombrilla la pasé llorando, porque no sufría aquello, lloraba mucho, y lloraba mucho no delante de la gente, se nos escondía. Porque eran muchos retos al mismo tiempo, era ponchar, era dirigir a los actores, eran 9, 12, 17 personajes a veces, terminaba en una escena, al final, empezaba con uno, pero se iba incorporando en cada escena personajes, mínimo 9 actores. Y eso todo director sabe que ponchando es complicado, escenas con 9 actores. Montarlas y que haya movimiento y que haya relaciones, y eso fue el reto más difícil para mí con relación a La Sombrilla.
Pero te digo, no tengo preferencia, No tienes preferencia. no tengo preferencia, pero sí me encanta trabajar con los niños. Es que la sombrilla amarilla, caballero, a mí yo sí vi la sombrilla amarilla, es un programa que yo no me perdía. Y yo ni siquiera tenía pensado ser actor, ¿sabes? Era una cosa que me encantaba, pero ni por la cabeza pasaba ser actor. Y mucho menos trabajar con la directora de la sombrilla amarilla. Entonces, yo quiero que tú me cuentes alguna anécdota, algo gracioso, algo que te haya pasado en el rodaje, en el set, algo que nunca se te haya olvidado del rodaje, en el rodaje de la sombrilla amarilla. Cuéntame, yo quiero saber, porque ese programa yo me lo echaba todo el tiempo. Entonces... Bueno, ahora no recuerdo si fue en la primera o en la segunda temporada, había un chivo caprácnico que aparecía en casa de Marcolina. Entonces, llamamos a Miguel, Miguel nos trajo el chivo y yo digo, bueno, es que este chivo es muy normal y hace falta que el chivo tenga alguna magia. Y me dice Mercedes Pardo, la diseñadora de ambientación, vamos a pintarle los cuernos de amarillo al chivo. Digo, bárbaro. Le pintamos los cuernos de amarillo al chivo, y quedó lo más bonito. Hicimos la primera parte y al otro día teníamos que grabar. Y por alguna razón el chivo no se lo pudieron llevar para la finca de Miguel Ginardi. Y lo dejamos en el estudio. Lo dejamos en el camerino frente a un espejo. ¿Y qué hizo el chivo? Se fajó con el chivo del espejo. Pero por suerte no le pasó nada. Cuando nosotros llegamos, encontramos el espejo hecho leña, todo desbaratado, y el chivo con los cuernos amarillos, y de pronto Miguel, en toda esa locura, que fue corriendo para allá cuando le dijeron eso, decía, ¿pero quién se le ocurrió pintar los cuernos de amarillo al chivo? No fue nadie. Nadie respondió. El chivo se lo pintó solo. Y ya nos dejó por incorregible. Eso es una de las anécdotas así, cosas que pasaron simpáticas. Con los niños aprendieron el lenguaje. Una vez una escena se repetía mucho, ellos estaban riéndose, divirtiéndose, y Villa, que en gloria esté, el director de fotografía de la segunda y la tercera temporada, los regaña y le dice, aquí el único que corta es la directora, nadie puede cortar y tienen que seguir la escena porque esto es profesional. Y le mete un regañito ahí de mentirita, pero ellos se lo creyeron. Y entonces la niña estaba sentada al lado de una muñeca grande de artesanía que había hecho Mercedes Pardo, porque toda la ambientación, todas las artesanías son de Mercedes Pardo en la sombrilla amarilla, una ambientadora que ya se jubiló. Y la niña se levanta, pero la muñeca se la había enredado en un botoncito. Ella trata, pero es que no te das cuenta. Yo ponchaba la escena y yo no me di cuenta de lo que había pasado. Cuando se termina la escena, el estudio se va abajo. Yo dije, ¿qué pasó? Y es que la niña trató de quitarse la muñeca, vio que no y salió con la muñeca arrastrando. Muy normal, muy orgánica, muy profesional. Y así muchas cosas que quedaron entre nosotros de divertimento, de señas entre nosotros, de que Monchipío, que era el que más ideas tenía, le decía a la gente, si le digo esta idea me va a decir que no, porque ya me ha dicho que no 2 veces, dísela tú, porque a ti te va a decir que sí, le decía a Norma Marcolina. Y Norma me dijo, Mari, mira, ¿qué tú crees esto que lo otro? Le digo, no, Norma, no, porque no sé qué. Y así, pero nos llevábamos muy bien porque conciliábamos todo. Tratábamos de que todos estuviéramos conformes. Y si algún actor no estaba conforme con algún movimiento, con algo, pues entonces lo conversábamos, pero todo fue en armonía, sí, realmente fue en armonía. No solamente el trabajo con los actores, sino con el equipo. Entonces, yo decía, aquí todo el mundo piensa en sombrilla amarilla. Desde el ambientador, desde el utilero, el coordinador, es decir, todo el mundo estaba en función de que el programa fuera mejor y de que la magia de la sombrilla se hiciera efectiva, se hiciera realidad. Entonces el ambiente era muy bueno. Qué rico trabajar así, Mari. Sí, qué rico. Mari, ¿tú te recuerdas el primer momento en el que decidiste de que la televisión iba a ser tu camino? O sea, Sí. ¿cómo fue? ¿Que fue una persona que te inspiró? ¿Un momento? ¿Un programa que te marcó? Fue un sueño. ¿Un sueño que tuviste? Fue un sueño. Yo cogí marxismo de historia en el pedagógico. En tercer año, primer semestre, decidí que ese no era mi camino.
Y me fui. Mi mamá se puso muy mal, me dijo que yo tenía que tener una carrera. Bueno, yo estudié Derecho por el dirigido y lo terminé. Yo soy licenciada en Derecho. Y entonces trabajo en una escuela, en una secundaria como profesora de marxismo, como profesora de literatura. Me fue súper bien en la secundaria, súper bien. Con una química especial con los niños, con los estudiantes. Claro, por ahí viene. Que yo era muy jovencita también. Y entonces, por ahí viene un poco, ¿no? Porque yo tenía que dar el CID, que aquello era un ladrillo. Y yo decía, ¿cómo yo puedo darle la hora al CID campeador y lograr que estos niños en séptimo grado, en el último turno, me puedan atender? Y yo tenía 19 años, o 19, 20 años, pero parecía mucho más joven, sí estaba como muy cerca de ellos. Y también buscaba respeto, ¿no? Que ellos me vieran como la profesora, no como la amiguita. No, como la amiguita, claro. Y entonces decidí que ellos, las estampas del Miocid las significaran. Empecé yo. Y las tareas eran eso, es significarlas y ver el sentido. Y entonces ahí los enganché sin saber, porque fue una manera que encontré. Ahí estuve hasta que cogí hepatitis, me salí y dije, bueno, tengo que redireccionar mi vida. Y entonces soñé que el destino mío era en la televisión. No te puedo creer. ¿Sí? Entonces mi papá en ese momento estaba cubriendo a Mario Rodríguez Alemán en la tanda del domingo y le dije, papi, yo quiero entrar en la televisión, mira a ver de qué manera. Aunque sea secretaria, lo que sea. Yo quiero empezar por abajo, porque yo no sé nada. Entonces, mi papá me habló y me hicieron un casting. Habían varias gente para entrar como asistente de programa, que era como una especie de secretaria, en la redacción de Dramatizado en aquel momento. Ajá. Donde se hacían teatros, cuentos y novelas. En ese momento había incluso una redacción aparte para teatros y cuentos. Y estaba la de la novelas aparte. Entonces yo empecé ahí conocí a los grandes directores como a Miguel Sanabria, vi a Vázquez Gallo, a Juan Vilar, Consuelo Elba, Mirta González, Xiomara Blanco. A todos los veía con sus preocupaciones, me leía todos los reportes de Vázquez Gallo, de cuando la televisión se cambiaban los lentes y todas las cosas que pasaban, todo eso me lo leí y me fascinó. Y ya cuando me aburrí, Eduardo Moya, que dije, bueno, aquí no va a pasar más nada con mi vida, esto no es así. Eduardo Moya me dijo, bueno, vete conmigo. Y así fue como empecé. Yo quiero que tú me sigas contando todo esto, porque estoy muy curioso, pero yo quiero también tomarme un café. Ah, yo también. ¿Estás con un cafecito? Un cafecito rico. Entonces vamos a hacer una pausita para tomarnos un cafecito y seguimos en el chisme. Ok, nos vemos después de la pausa. En cada sorbo se revela una historia compartida. Clatus Café y Cuba Café se unen para hechizar tus mañanas con la fuerza de nuestro grano robusto nacido de esta tierra. Porque un buen café no se bebe, se vive. El hechizo de un sorbo. Con Ruedas Caimán cada viaje es parte del espectáculo. Ellos nos llevan, nos cuidan y nos acompañan en cada kilómetro. Porque la ruta hacia el arte también necesita un camino seguro. Gracias a su equipo de choferes, llegamos juntos a cada encuentro. Mariela, prueba este café. Voy, y dime. Voy. Qué rico, qué rico. Esto qué es rico. lo mejor de este podcast, casi. Yo creo que yo vengo aquí para el café. ¿Cuándo me vuelves a citar? Vamos a hacer otra entrevista. Bueno, a ver, esto es gracias a nuestros patrocinadores de Cuba Café y Clatus Café que nos miman con estas cositas. Qué rico, Está qué rico, bueno. ¿verdad? Mari, ahorita me hablaste de Xiomara Blanco. ¿Qué aprendiste o qué ella te enseñó que hoy, incluso en la actualidad, la utilizas en tus trabajos como directora? Si te digo que aprendí, no me alcanzaría el día. Es decir, Xiomara siempre está conmigo. Es decir, siempre tengo su voz junto conmigo en las maneras que trabajo, en cómo se resuelven determinados conflictos, en sus consejos, porque Xiomara siempre me llevó de la mano.
Entonces fueron muchas enseñanzas que yo tuve, no solamente de las que ella me dijo a mí verbalmente, sino de las que yo observé de ella. Entonces es una mujer impresionante, es una mujer que tiene una trayectoria desde el radio, directora de radio, que empezó a los 50 años de cero en la televisión. Y a los 50 años de su época, que es como 60 o 70 de la nuestra, y entonces es una mujer impresionante, muy sabia, muy inteligente y muy buena persona. Entonces ella me adoptó como su hija y yo la he adoptado como mi madre, porque realmente es muy sabia. La gran parte de lo que eres Es hoy muy en sabia, día. es muy sabia. Hay muchas cosas de las que ella me dice que yo la veo en pantalla, la veo en mí y digo, esto es por esto y por esto. Y de ahí son los saberes. Es decir, mi universidad es Xiomara Blanco. Qué bueno tener un maestro Qué así. bueno tener referencia. Yo tuve buenas referencias, estoy orgullosa de eso. Qué rico, man. Háblame de Mucho Ruido. Porque este programa ha acabado con, primeramente por el elenco, el elencazo que tuvo y la música que es pegajosa, que hoy por hoy no te puedo explicar. Yo estoy en cualquier sitio y nada más siento que alguien la está cantando y ahí tú me ves a mí cantando la canción. Ojalá que yo hubiese pertenecido a esa generación. Mucho Ruido, yo le decía a Yasmina que me robé a los mejores actores que yo pienso. Hay otros, muchos buenos que quedaron, pero Mucho Ruido pertenece a una generación muy buena de la ENA, que eso hay que Que decirlo. lo demostraron. Muy buena de la ENA. Yo entré como infiltrada a las pruebas. Es infiltrada, quiere decir, ellos no sabían que yo estaba viendo sus pruebas de segundo año. Y vi las pruebas de segundo año de ellos y me quedé fascinada. Dije, lo necesito en la serie, son ellos. Es decir, tenían que ser muchachos de su edad. Y también entré con Humberto y de ahí está Daniela y está Milton. Es decir, Humberto Rodríguez, maestro. Humberto Rodríguez, siempre hay que mencionarlo. Yo Tú salí saliste de con Humberto. Rodríguez. De Solange hecho, salió de Humberto. Me cogiste con Humberto Rodríguez. Te escogí con Humberto. es que son tantos que a veces, pero Humberto para mí es un referente. Es un referente porque es un maestro real también. Entonces, yo creo como actor Nobel, creo que debemos pasar por la mano de Humberto. yo creo que sí. Yo creo que es una muy buena enseñanza, es muy buen referente, muy buena guía. Y a mí, ya te digo, yo hoy soy lo que soy en teatro por Humberto Rodríguez y bueno, a ti te debo la televisión. Pero bueno, hablemos de Mucho Ruido. Nada, es decir, Daniela, la María Claudia de Mucho Ruido, había suspendido la prueba de la ENA. Y cuando yo la veo ahí con Humberto. Y entonces sale para Mucho Ruido conmigo y de ahí, bueno, entonces aprueba la ENA. Mucho Ruido fue una experiencia interesante para mí porque tuvo dos etapas en mí. Una primera, donde no pude negociar las condiciones de producción y entregué la obra. Una segunda, en la que me llaman y entonces sí negociamos las condiciones de producción para poderla realizar. O sea que casi no la haces. Casi no la hago. Pasó por varios directores. Después de mí, el último director dijo que no le encontraba absolutamente nada a la obra para poderse, es decir, enfrentar a ella. Y entonces ya la escritora estaba fallecida, que era compañera mía de trabajo, Maite Vila, y entonces, bueno, asumí la obra y reescribí un poco, porque la obra ya estaba un poco desactualizada, reescribí mientras estaba ensayando y ellos eran mi referente. Okay. Ese fue el proceso. Me apoyé en ellos, es decir, ensayaba y reajustaba y decía, bueno, y empecé a oír la música que ellos como estudiantes de la ENA escuchaban. La música del tema, es decir, la música de la serie tiene que ver con ellos. Es decir, yo primero me retroalimenté, no tuve tiempo de investigar porque estaba ensayando y teníamos que salir a grabar. Entonces, mi proceso era ensayo, observación, iba para la casa y reescribía capítulos de viernes, llegaba el viernes por la tarde, sábado y domingo escribiendo, el lunes entregaba para que se imprimieran, y así. Y prácticamente reescribí del 20 al 30. Lo escribí, no prácticamente, lo escribí del 20 al 30, porque concentré las tramas y entonces empecé a buscar para que hubieran sucesos, muchos sucesos de ellos en el campismo. Y sacarle un poco de enjundia a los problemas de la juventud, a los conflictos, que es un poco más allá de jugar baloncesto. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con la relación de amigos? ¿Qué pasa con tus sentimientos? ¿De dónde tú vienes? Y todo eso desde la comprensión y la incomprensión de
de los seres humanos, ¿no? Desde la misma juventud. Entonces, ¿qué pasó con la música? Yo empecé a escuchar lo que ellos oían en los ensayos con los que ellos llegaban y le decía, pásame acá, pásame la música. Es que yo creo que eso tú nunca lo vas a perder, porque yo recuerdo cuando hicimos Luna Mía, tú nos escribiste a cada uno de los actores y nos preguntaste, en esta escena, ¿qué canción te gustaría escuchar aquí? ¿Verdad que hice eso? ¿Te Yo no me acuerdas? acuerdo. No. En la escena que nosotros tenemos en la piscina, en casa de... ¿Verdad que sí? De la que era noviecita mía, de mi personaje. Nos escribiste a cada uno, oye, ¿qué música te gustaría escuchar aquí en esta escena? Eso nunca lo vas a perder. No lo voy a perder porque, ¿sabes qué pasa? Ustedes me enseñan, en una investigación que yo hice, después me salió también cuando Teorema, escriben los adultos para jóvenes, pero estamos desactualizados. Claro. ¿Entiendes? Es decir, entonces tenemos que tener la referencia directa con los jóvenes, es decir, ¿qué música te gustaría escuchar aquí? Para entonces estar actualizado y poder conectar, porque la historia es conectar con el público destinatario, que ese es el objetivo de todo. Y entonces nada, cuando terminé de hacer Buena Fe era el músico que yo quería, es decir, la banda que yo quería para el principio y para el final. Ellos se demoraron en la propuesta porque tenían otros trabajos, no conciliábamos, en fin, lo que yo quería para ellos. Ellos hicieron el tema de presentación de Mucho Ruido y de Buena Fe. Y entonces llegó el día de la grabación, no estaba el tema de la despedida. Llegó el día de la grabación, no. 4 días antes del día de la grabación, una semana, no estaba. Ellos decían que sí, que iba a estar, pero hubo problemas. Es decir, no es falta de ellos, es que realmente se complicó. Me reuní con los actores, les dije, miren qué lío hay. No está la música, necesito una canción para que la canten y después valoramos qué va a pasar con ella. Pero ahí estaba Néstor que componía, estaba Fabián también, estaba Rubencito, y todos eran muy listos, muy creativos. Y las muchachas también, Ariadna, Clarita, todas. Y entonces, entre todos, Rachel, entre todos, construyeron el tema. Ellos se lo presentaron a las muchachas, a todos, a todo el equipo. Ellos dieron su sugerencia y después que lo tenían cerrado, Clarita me dijo, ven para que lo oiga. O sea, lo compusieron ellos. Lo compusieron ellos. Y la música es de ellos, letra y música es de ellos. El tema final de Mucho Ruido y lo que se canta en los 15 son de ellos. De todos. Dios mío. Fundamentalmente Fabián, Néstor y Rubencito. Y entonces Leiva, Juan Antonio Leiva y Magda Rosa Garbán, sin cobrar absolutamente ningún centavo, cogieron ese tema que se grabó, lo cogieron y le hicieron un arreglo musical. Le hicieron la música, pero sobre lo que ellos tenían. Es decir, no es que hicieron la música y le hicieron hermoso. Hermoso, y eso es lo que se oye. Eso marcó pero es varias porque generaciones. salió de ellos. Salió del alma. Salió de ellos. Mari, Dios mío. Mira para allá. Sí. Mira para allá. Es así, si no trabajas en conexión, es decir, estás obligado, un director está obligado a trabajar en conexión con los actores. Pues todo fluye. Exactamente. Todo es una buena energía, una cosa rica que se forma, que eso es divino. Es fundamental. Y hay que aprovecharlo. Exacto. Mari, ¿cómo tú te sientes cuando, como estos 2 programas de Sombrilla Amarilla y Mucho Ruido, que esos son leyendas para la televisión cubana, que nunca se han perdido y no se van a perder? Por ejemplo, por lo menos yo o mi generación no lo va a dejar perder. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves ya este resultado, incluso en el día de hoy, que eso haya marcado tanto? O sea, ¿cómo te sientes tú como directora y como realizadora, que estos programas que tú dirigiste en su momento, en su época, han marcado tantas generaciones y hasta el día de hoy todo el mundo lo recuerda como lo más grande? Mira, me siento feliz por la felicidad que ha logrado el proyecto. No me creo absolutamente nada porque creo que tengo mucho que hacer todavía y que es importante que cada cosa que uno hace sirva para los demás. Es sencillamente eso. Es decir, no creo absolutamente nada. Por supuesto, me alegro mucho de que se mantenga en el tiempo. Eso me da tremenda satisfacción. Sería muy mentirosa si te dijera que no pasa nada. Pasa mucho cuando veo que está ahí, que está latente, que hace feliz, que lo recuerdan, que ha marcado generaciones. Eso para mí es muy importante realmente. Pero es como un principio para seguir. Y a mí eso me encanta y por eso yo quiero ahora mismo hacer una pausa y vamos a brindar por estos 2 programas. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausita y vamos a hacer un brindisito riquísimo.
Impulsa tu emprendimiento con el proyecto de desarrollo local 999+. Un equipo de profesionales apasionados está listo para acompañarte en el crecimiento de tu negocio. No pierdas la oportunidad de transformar tu proyecto Contáctanos. y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas. Hay lugares que no solo son paredes y techos, sino refugios donde la vida se detiene para darnos un respiro. Casa Brava es uno de esos sitios, un hostal que sabe a familia, a café compartido en la terraza, a conversaciones que se prolongan hasta el atardecer. En cada rincón se siente el detalle, la calma, la belleza de los espacios que invitan a quedarse un poco más. Allí donde la ciudad parece correr deprisa, Casa Brava ofrece una pausa, un momento de intimidad con lo auténtico, con lo cubano. Casa Brava, con los brazos abiertos, te espera. Y como lo prometido es deuda, aquí está nuestra alegría. De parrandeando. Anda, para irnos de parranda. Vamos a hacer un brindis por Vamos. lo que, por tus programas y tus Vamos a tus parrandear. éxitos y tus cosas. Yo puedo romper cualquier cosa, pero no puedo abrir una tapa. Dame, dame. Aquí tienes. Gracias. De nada, mi vida. Yo sí te puedo decir bebé, que Mayelín se deje de gracia. No, es que tú me cogiste porque como te un bebé. como un bebé. Chin chin por todos Salud. estos éxitos y todas las cosas grandes que has Gracias, hecho, igual mi amor. para ti. Estoy súper feliz. Súper feliz de ver. Bueno, yo también. Ay, qué rico. Esto es lo que hace falta para uno refrescarse y uno tener esa energía. Maru, Dime. ya hablé contigo y me comentaste un poco sobre todo lo que hemos hablado, pero desde el punto de vista de directora. Como televidente, cuéntame. ¿Algún programa que te ha marcado en tu juventud o algo que hubieses querido dirigir o algún sueño que tienes y no has logrado? No sé, háblame como televidente. Bueno, de niña me encantaban las aventuras y de adolescente y de joven también. Es un espacio que añoro, las aventuras. También los programas en vivo. Cuando niña fui a uno que se llamaba Escenario Escolar. Ay, ay, ay. Y me encantaban los yoyos, me encantaban los títeres, me encantaba esa tira que había de infantiles. Había una tira larguísima, creo que empezaba desde las 6 hasta las 8 de la noche. Era una tira completa para los niños, de todo tipo de programas. Ya adulta estaba también Dando Vueltas, que fue mi primer trabajo en infantiles como asistente de dirección. Recuerdo que, te voy a hacer una anécdota, yo estaba asistente, yo le decía a Lilo los textos, era en vivo el programa, y a veces se rompían las cámaras en vivo y Lilo seguía. Y me dice Lilo, ahora tú aprietas aquí y di, rueda video. Yo nada más que pude apretar. Yo no pude decir rueda video, todavía estaba esperando. Y entonces fue muy interesante para mí ese proceso. O sea, había una tira grande, La Hora de las Brujas, Pocholo y su pandilla, habían series infantiles. Era una tira súper interesante que llegaba hasta los domingos. Eso lo extraño. Extraño la programación infantil. Extraña la programación. Sí, la extraño, la verdad. Y los musicales también. Estaba en La Viva, Pedraza Ginori, que era un director súper bueno. Para Bailar también fue un programa de mi juventud súper interesante. Mari, ¿tú tienes algún como sueño, algo que quieras, que siempre has soñado o anhelado hacer como directora o no sé, como realizadora? ¿Tienes algún programa o te gustaría, no sé, por ejemplo, yo decir, yo quisiera coger este tema y hacer o una aventura, un episodio, un programa? Sí, tengo un sueño, pero no lo puedo decir ni aquí. Lo van a ver en pantalla. Ah, pero va a estar, hombre, pero eso está genial. Lo van a ver en pantalla. Ay, Dios mío. Lo van a ver en pantalla, pero cada vez que digo un sueño,
no se te cumple. No se cumple. No, Entonces, no me lo digas. Pero ya, es bueno está. Está y se va a lograr. Está. Estoy pinchando para eso. Vamos a ver. Me llamas. Te llamo, claro que sí. Me llamas porque quiero estar presente y quiero echármelo todo. Claro que sí. Vamos a hacer un jueguito ahora. Dale. Te voy a dar frases como si estuviéramos cambiando de canal y me vas a responder rápido y lo primero que se te ocurre. Ok. Canal de la infancia. ¿Qué programa aparece en su pantalla ahora mismo? Dando vuelta. Canal de aprendizaje, del aprendizaje. ¿Qué maestro o colega marcó su manera de dirigir? Xiomara Blanco. Canal del error. Un momento difícil o fallo técnico que nunca olvidará. Gritar, en concentrarme tanto en una escena como asistente de dirección que gritar cuando el actor tuvo un dolor. Detrás de la cámara. Y digo, ¡ah! Te pido. Se me olvidó, soy muy despistada. Canal de la ilusión. El proyecto que sueña dirigir en el futuro. No sé si Siempre con la televisión. Yo amo la televisión. Yo amo la televisión con todas las fuerzas de mi alma. Pero yo lo he notado y eso Siempre sí la lo televisión. puedo Creo en dar el fe. poder de la televisión más allá de todo. Quizás no es tan agradecida como el cine en cuanto a lo que le pueda reportar al realizador, pero no me importa. Sigo apostando por la televisión. Me encanta que existan directoras así, por Dios. Mari, y a ver, quería hacerte una pregunta. Ya estuve diciendo que yo trabajé contigo. Creo que fue en el 2020 o en el 19, fue antes de la COVID. Antes sí. de la COVID. Luna Mía fue en el 20, sí. Antes de la COVID Sí. y La Vida Media de Muón fue después incluso. No, la vida O sea, en está pleno COVID. En pleno COVID que se en hizo pleno como COVID. que me llamaste y me dijiste, oye, te propongo un personaje, no va a hacer casting ni nada porque no podemos hacerlo. De aquella época de La Sombrilla Amarilla, Mucho Ruido y todos estos proyectos, te hablo de los que participé porque fueron más recientes, ¿notas alguna diferencia? ¿Sientes que te faltó algo aquí, de allá? O no sé, háblame de esa relación entre épocas, entre actores de otras generaciones. Yo pienso que, a ver, el actor, yo no siento la diferencia, sino en la manera de dirigir y en la manera en que se establecen los procesos. Los actores para mí son maravillosos en todos los procesos y las condiciones y la disciplina tienen que entrar por donde tienen que entrar. Ya eso no tiene nada que ver con la época, tiene que ver con las personas que entran en los procesos. En cuanto a mí, sí te puedo decir que siempre todo lo que hago, lo hago como si fuera la primera vez. Con tremendo miedo, fíjate. Pero un miedo que no se expresa hacia afuera, sino hacia mi revisión de ir cautelosamente a todas las cosas, porque nunca pienso que lo tengo todo y siempre trato de que quede todo lo mejor posible. Y ustedes no son los mismos, ni en las mismas obras, ni en el mismo tiempo, ni en diferentes personajes. Es decir, la manera en que yo puedo llegar a un actor, aunque sea el mismo actor, nunca va a ser la misma, nunca es la misma. Es imposible. Entonces, sí pienso que cuando uno hace, en el caso mío de La Sombrilla, cuando yo reviso la tercera temporada, analizo en mí cierto acomodamiento. Sé que eso no se debe decir en público, pero bueno, a mí no me importa porque no me importa. Entonces, los procesos tienen que uno irse revisando, tomarse unas pausas, porque no te puedes pensar que te las sabes todas y no te puedes acomodar. Porque cuando te acomodas, falla. Eso. Mari, sí a mí me ha encantado tenerte aquí. Y bueno, la televisión está cumpliendo 75 años. Entonces yo quisiera que tú me dijeras qué le dirías directamente a la televisión si fuera una persona en estos 75 años. Tú como directora, tú como la mujer que eres hoy. Que recuerde que la televisión es un medio de entretenimiento, de esparcimiento, y sobre eso hay que ir de fundamento espiritual también para los niños, para los jóvenes y para todo el público, que llega allá hacia donde las personas no pueden salir y que necesitan de alegría, necesitan de amor, necesitan de cultura, necesitan de saber de que el mundo tiene otras aristas y que necesitan divertirse y que es un cable a tierra también que todo ser humano requiere para su salud mental. Es decir, la televisión es entretenimiento. Para mí es fundamental. Y no se puede perder. No. Gracias, mi vida. Ahora te vas a llevar
me invitas un día y hablamos de tu deseo, de Ok. tu sueño. A tu casa. Y para que parrandees. Isla por Grande, ahí, qué rico, anda. nunca la había visto. Qué rico. Es riquísimo, es el que nos estamos tomando. Sí, Y este Qué rico. six-pack de parranda para que seas feliz. qué y siga- rico, y porque sigas- las mujeres sí toman cerveza. Hombre. Mi amor, gracias por aceptar la invitación y por tenerte aquí. Siempre ha sido un honor. Gracias, conversar gracias, contigo, gracias. mi vida. Y nada, caballero, aquí estamos. Gracias, Comenten, den like, compartan y los leo.